la pausa y mucho le agradecemos a Gabriela Piris, que está con nosotros ya. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuidados paliativos. Gabriela, gracias por esperarnos y bienvenida. Buenos días. Un gusto. El gusto es nuestro de tenerte por acá. Recién estábamos hablando justamente de esta temática. Digamos, es una prestación de salud que muchas veces incluso los pacientes no saben que pueden acceder a la misma o no preguntan por ella. Pero bueno, los cuidados paliativos están reconocidos en Uruguay por ley desde el año 2008 y el Plan Nacional se creó en 2013. Y queríamos tener tu palabra porque de alguna manera sos una experta en la materia y un poco pionera de esto. Contanos un poco cómo se está trabajando en Uruguay con cuidados paliativos. Bueno, en Uruguay actualmente estamos en una situación muy buena, es la mejor de Latinoamérica, que no significa que sea la situación ideal, porque Latinoamérica está un poquito venida menos, pero digo, Uruguay está al mismo nivel que algunos países europeos en cuanto a desarrollo de cuidados paliativos. Tenemos todavía algunas inequidades en lo que es cuidados paliativos de adultos y de niños, en lo que es público-privado, en el interior del país también hay algunas inequidades, a pesar de que hay equipos de cuidados paliativos excelentes en el interior del país. Hace falta formación profesional que se está trabajando, tenemos una política, tenemos medicación, o sea, Uruguay tiene prácticamente todo como para poder desarrollar normalmente los cuidados paliativos. A veces es la voluntad política la que falta o la que tranca un poco el desarrollo que deberíamos tener. ¿Cómo es eso? Sobre todo a nivel institucional, ¿no? Algunas instituciones que, por ejemplo, tienen cuidados paliativos para adultos con patología oncológica. No tienen para adultos que tienen enfermedades respiratorias, hepáticas, cardiovasculares, no tienen para niños, a pesar de que el desarrollo de cuidados paliativos pediátricos ha venido en los últimos años con mucho impulso, y ahí está la doctora Mercedes Bernadá, que ha llevado a cabo todo esto. Pero, claro, si no hay intención de hacer equipos o de promover de alguna forma los cuidados paliativos, institucionalmente no se llega, a pesar que estén todas las leyes, ¿no? Cuidados paliativos, así dicho, sin demasiada docencia, corregime si se me equivoco, pero es este acompañamiento que no adelanta la muerte, sino que ayuda a vivir ese proceso y también que significa un apoyo para la familia. Y hablábamos fuera del micrófono de la importancia de entender qué sucede cuando esos cuidados paliativos no están. ¿Qué es lo que sucede? Cuando cuidados paliativos no existe, y eso lo seguimos viendo lamentablemente al día de hoy, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, que tienen patología oncológica, sufren dolor innecesario y durante muchos meses. Entonces, nosotros al día de hoy seguimos viendo pacientes que consultan o que son derivados y que nos cuentan historias de 3 meses de dolor, que no pueden dormir, que no pueden comer, que la vida no tiene sentido, pidiendo eutanasia. Y todo eso se corrige rápidamente y el paciente obviamente quiere seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida. En otro tipo de pacientes, como pueden ser los pacientes con patología respiratoria crónica, lo que se llama el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos pacientes sobre el final de su enfermedad tienen mucha falta de aire. Y eso, si bien hay tratamientos fisiopatológicos que los hacen los neumólogos, los internistas, los médicos de familia, hay tratamiento sintomático también cuando ya esa falta de aire no la podemos manejar. Se hace con dosis muy bajitas de morfina, mejora la sensación de falta de aire. No significa que el paciente respire mejor, sino que mejora la sensación. Y todo eso el paciente no lo tiene. Y por supuesto, como tú decías, no tiene ese acompañamiento del equipo. En cuidados paliativos trabajamos médicos, enfermeros, psicólogos, trabajador social y una cantidad de profesionales que se suman, nutricionistas, fisioterapeutas, no sé, los que necesitemos, digo, cirujanos, neumólogos, cardiólogos, con los que necesitemos, hacemos equipo. Doctora, yo lo decía, y corríjame por favor si me equivoco, es una prestación de salud. Cuando un paciente llega a una situación crítica, ¿tiene que pedirlo? ¿El médico lo ofrece? ¿Cómo es esto? Ahí está. En primer lugar, no tiene que llegar a una situación crítica.
Cuidados paliativos debería trabajarse en conjunto con los equipos tratantes antes que el paciente esté en la etapa de agonía. En el ingreso. En el ingreso en algunas patologías. Ajá. Y en otras, en la etapa donde ya el paciente no puede trasladarse o está con sintomatología. Como que depende de cada patología cuál es el momento para consultar o para derivarlo. Pero no tiene que ser al final, eso es claro para todos. Cuidados paliativos, como tú decís, está en el PIAS, en el Programa Integral de Atención a la Salud desde el año 2008. La doctora María Julia Muñoz, cuando fue ministra, lo incorporó rápidamente. Está la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y no debería ser algo que la gente tuviera que reclamar. Debería estar a la cartilla, como está cardiología, gastroenterología. Claro. Por suerte, en muchos prestadores privados y también públicos está y ya aparece cuidados paliativos. En otros no aparece. ¿Y eso por qué? Hay colegas suyos que no... Por lo que hablábamos hoy, sí. Porque no es una política de la institución brindar cuidados paliativos abiertamente. Sí a algún paciente que lo pida o que lo reclame, pero esa no es la idea. O sea, tiene que ser algo que esté y que el médico o el familiar o el paciente lo reclame. ¿Y qué tiene que pasar para que eso cambie? Por ejemplo, yo estuve 7 años dirigiendo el plan del Ministerio en cuanto a cuidados paliativos y se avanzó mucho, pero el rol fiscalizador del Ministerio de Salud lamentablemente todavía no está claro. Yo entiendo que es algo complejo, pero es algo absolutamente necesario, porque si no está esa fiscalización, por más leyes que haya, y ahora en unos meses va a salir la ley de cuidados paliativos, que va a tener la otra media sanción, no se llega a nada. Va a ser como una ley más que no se va a cumplir. Entonces necesitamos ese rol y bueno, y todo lo otro que se está haciendo por otros lugares, la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos haciendo campaña, todos los que estamos promocionando los cuidados paliativos, para que la gente lo reclame. Es un derecho que tienen, igual que ir al cirujano. Claro. Claro. Doctora, cuando se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, varios colegas suyos, por ejemplo, alegaron objeción de conciencia, no eran objetores de conciencia para no aplicar o no hacer abortos, básicamente. ¿Hay objetores de conciencia en el marco de los cuidados paliativos? No. No. ¿Pero hay colegas que se niegan a utilizarlos o a aplicarlos? No explícitamente. Ajá. Capaz que hay temores. Yo me acuerdo una vez que hablé con un oncólogo y me dijo, la palabra cuidados paliativos me da miedo. Y yo le comenté, y a mí la palabra oncología me da mucho miedo. Claro. ¿No? Y el tema es que hay como mucha falta de información. Entonces se piensa que cuidados paliativos es acompañar la muerte. No es eso. Es evitar dolor. Es evitar el dolor, es ver cómo está el paciente, es ver cómo está la familia, es trabajar temas, es intentar aceptar, también es curar cuando el paciente tiene una herida, también es sacarle sangre cuando lo necesitamos sacar, internarlo cuando hay que internarlo en CTI si es necesario, porque ese paciente está en esa condición. Como yo les decía, los pacientes de cuidados paliativos, por suerte, hemos cambiado eso de que nos pasaban el paciente cuando le quedaba horas a veces o algún día de vida, y ahora estamos viendo pacientes con los oncólogos, con los neumólogos, con los cardiólogos desde mucho antes, trabajando en conjunto. Entonces eso cambia la perspectiva. Hay que un poco sacar cuidados paliativos es igual a muerte. Claro. Si bien nosotros asistimos en la etapa final de la enfermedad y acompañamos ese proceso, no es solo eso. Sí, Gabriela, vos dijiste que más allá de esas inequidades que se dan tanto en el ámbito público, privado, y también dentro de las edades, estamos en un lugar de preponderancia como país. ¿En base a qué parámetros? ¿Por qué? ¿Por qué estamos? ¿Qué es lo que se valora que estamos haciendo bien? La forma en que se mide, hay diferentes formas. Hay una forma que usamos a nivel nacional, que es una encuesta que se le hace a todos los prestadores de salud, donde se solicita que ellos informen al Ministerio de Salud la cantidad de pacientes que ven. Eso tiene valor de declaración jurada, o sea que ningún prestador de salud va a decir de más o de menos, se supone que ahí estamos. Y entonces eso hemos visto que creció enormemente
desde un 18% a un 60 y pico por ciento. Además hay parámetros internacionales que ubican a Uruguay en ese lugar. ¿Cuántas personas estamos hablando cuando decís 18? ¿Es el porcentaje de personas que se atienden en los servicios de salud? Claro, esa es la población que sería como pasible de cuidados paliativos, la mínima, ¿no? Que sería necesario atender en cuidados paliativos, que son unos 17.000 pacientes más o menos, pero yo te digo, eso es lo mínimo. Y eso hay que sumarle los familiares, porque cuidados paliativos incluye también la asistencia a los familiares. Es una contención integral, digamos. Exacto. Ahí está. ¿Cómo estamos de recursos humanos, de paliativistas? Se ha visto una formación enorme, o sea, una cantidad de gente que se ha formado últimamente. Hay centros que forman, en cuidados paliativos debería haber, como en todas las especialidades, especialistas y luego personas profesionales que tengan como una capacidad, como una formación, intermedia, así como el médico, el internista, el médico de familia o un médico general pueden tratar a un paciente hipertenso o diabético sin complicaciones y si ese paciente se complica lo pasan al especialista. Hoy estamos los equipos de cuidados paliativos, que se supone que somos todos especialistas, tratando a todos. Nosotros en el Maciel, por ejemplo, trabajamos en red con el equipo de cuidados paliativos de la red de atención primaria de ACE. Ellos atienden a los pacientes de baja y mediana complejidad y nosotros los de alta complejidad. Y entonces, de esa forma podemos como enfocarnos más. Ellos y nosotros. Ellos saben que si el paciente aumenta la complejidad, nosotros lo vamos a ver. Y nosotros sabemos que si el paciente se estabiliza, lo va a seguir un equipo con el cual tenemos una excelente relación. Claro. Eso de trabajar en niveles es fundamental. Ahí está. Antes de pasar al tema eutanasia, nos quedan pocos minutos, pero ¿todo el mundo puede, o todos los profesionales pueden atender de la misma manera? ¿Se necesita una empatía especial para atender este tipo de casos o no es así? Se necesita entrenamiento, se necesita formación, cuando estamos hablando del nivel especialista. Todos nosotros tuvimos que aprender técnicas de comunicación, tenemos que poder detectar en la familia qué integrantes de la familia puede llegar a ser un duelo complicado para comenzar a trabajarlo desde antes. Nosotros, o sea, los médicos en una forma superficial, digamos, pero enseguida lo derivamos a que los equipos de psicología, sobre todo, sean los que se encargan de eso. O sea, hay que saber una cantidad de cosas, no solo de medicina, que también tenemos que aprender mucho de medicina, porque la mayoría de los médicos no manejamos bien el dolor, por ejemplo. Entonces, de ahí en adelante tenemos mucho para aprender. ¿Cómo es eso de no manejar bien el dolor? Sí, lamentablemente los que estamos de determinada generación para atrás, o sea, los más veteranos, no hemos recibido como grupo profesional una formación en estos aspectos y se nota. Se nota cuando el paciente viene, porque viene con mezclas de fármaco, con mucho fármaco y a pesar de todo ese dolor, las generaciones más nuevas, las generaciones que hoy son residentes o son internos, han tenido, y ahí se nota una diferencia impresionante. Cuidados paliativos implica un cambio cultural muy importante, de ver de otra forma al paciente. Nosotros en medicina tenemos como la deformación profesional de cuando asistimos a un paciente en la sala, decimos cama 3, cama... Digo, por una cuestión de jerga que no significa que nadie menosprecie a ningún paciente, obviamente, ¿no? Y sin embargo en cuidados paliativos es... nombre y apellido. Nombre y apellido y se conoce a la familia, o sea, si llama a la familia de Juan Pérez, sabemos con quién estamos hablando. Es humanizar al paciente también, ¿no? Es como hacerlo protagonista, quizás. Es centrar la atención en el paciente. Nos quedan muy poquitos minutos, pero decíamos, mañana a nivel parlamentario comienza la discusión sobre eutanasia. ¿Qué postura tiene sobre ese tema? Yo voy a dar mi postura personal. Creo que la eutanasia no va a ser solicitada por mucha cantidad de gente. Todos los pacientes que estén en cuidados paliativos van a tener sus equipos con los que puedan trabajar estos temas y cuando es necesario, cuando un paciente está con un síntoma que no lo podemos controlar,
que no es el dolor, porque el dolor la gran mayoría de las veces se puede controlar. Lo que hablábamos hoy, por ejemplo, la falta de aire, que se llama disnea, el delirium, que es esa excitación que tienen muchas veces los pacientes, que se pueden llegar a agredir, que se caen, que están inquietos, que no duermen, que se escapan, que no sabemos de dónde sacan fuerza en esas etapas para estar con esa excitación. Convulsiones que no podemos controlar porque el paciente tiene muchas metástasis encefálicas, sangrados que no podemos controlar porque ya se hizo todo y es el segundo o tercer sangrado. O sea, estamos hablando de situaciones críticas. En esas situaciones existe la sedación paliativa, que es usar un sedante para bajar el nivel de conciencia con el objetivo de aliviar el sufrimiento. Volviendo a la eutanasia, todos los pacientes que están en cuidados paliativos, excepto algún paciente que no tolerara su condición, por ejemplo, con una colostomía y no puede vivir, no tolera estar con esa situación, yo no creo que esos pacientes pidan eutanasia. Los otros pacientes, que pueden ser pacientes que tienen agravios neurológicos o pacientes politraumatizados que quedaron en cama para el resto de su vida, ese es otro tipo de paciente. Y ahí yo creo que puede estar el grupo que pueda llegar a pedirlo. En lo personal, no tengo nada contra la eutanasia. Considero sí que esta ley no da todas las garantías. ¿Por qué? Me parece que habría que poner algún proceso anterior a que se efectivice la eutanasia de control de reporte. No está muy claro eso en la ley. En otros países hay, por ejemplo, un comité que delibera, charla y da su análisis al médico. Gabriela, estamos terminando esta preciosa conversación que te agradecemos mucho, sobre todo porque vos has sido una referente, una constructora de cuidados paliativos en nuestro país y recién dijiste que nos queda poco tiempo, pero hablaste de un cambio cultural. ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros para que eso sucediera? ¿En qué iría ese cambio cultural como sociedad, no solamente cuando estamos viviendo esa etapa? Sobre todo en tratar de informarnos de qué se trata eso. Estaría bueno que los pacientes comentaran eso. Muchos pacientes cuando vienen por primera vez o los vemos en domicilio están temerosos porque me pasaron a cuidados paliativos, no sé qué es esto, me van a sedar, y después cuando conocen lo que es el equipo de cuidados paliativos, cambian absolutamente. O sea, en general está la concepción de que cuidados paliativos es algo gris, está la muerte, es todo un bajón, y no es así. Es más bien todo lo contrario. Porque el objetivo, y la gente que trabaja en cuidados paliativos, no estamos pensando en la muerte, estamos pensando en la vida. En la vida. Claro. Y entonces es así que se hacen, yo qué sé, gente de nuestro equipo, por ejemplo, es el cumpleaños del paciente y lleva sombreros, cosas. Los pacientes... Es un momento en el que pasan bien, más allá de que tienen la atención profesional, hay otra atención humana, otra atención, otro relacionamiento de contracturado, distinto al que muchas veces podemos hacer en el consultorio tradicional, que hace que se establezca una conexión totalmente, una conexión a nivel humano, ¿no? Y eso a nosotros, los profesionales, nos enseña impresionantemente. Los pacientes realmente enseñan mucho de cómo se adaptan a estas situaciones, de cómo transcurren estos momentos y las familias también. Deberíamos hablar más de cuidados paliativos, así también como de salud mental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, el sábado es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Sí. Así Muy que... bien. Bueno, Gabriela Piris, coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, ha sido un placer tener esta charla con usted aquí, ¿eh? Igualmente para mí. Muy bien. Hacemos una pausa.